Esta semana conocimos una muy buena noticia, que es que un equipo médico de 25 personas del hospital Garrahan hizo una operación extremadamente compleja y encima salió bien. ¿Qué hicieron? Bueno, es un delirio, ¿no? Sacaron el útero afuera de la panza de una paciente cuyo bebé tenía espina bífida, operaron al bebé y volvieron a poner el útero a la madre, obviamente con el bebé adentro, ¿no? Está claro. Salió todo perfecto y finalmente hace una semana la beba terminó naciendo y todo está bien. Y así lograron transformar al Hospital Garrahan en el primer hospital público pediátrico de Argentina en realizar una operación de estas características y por supuesto que lo celebramos. El miércoles también lo celebró en su cuenta de X el ministro de Salud, Mario Lugones, de la siguiente manera, cito: "Este es el camino que valoramos, fortalecemos y premiamos. Calidad médica, trabajo en equipo, excelencia y vocación. No es con asambleas ni agitación, es con mérito, formación y eficiencia", dijo el ministro. Y de esta forma, Lugones alcanzó un nivel de cinismo estratosférico. Inusitado el cinismo de Lugones, porque lo que él denomina agitación no es más que la protesta que hace meses vienen llevando adelante los mismos profesionales de la salud que está elogiando debido a los salarios miserables que les están pagando. Y además es una actitud bastante psicópata la de Lugones, que no recibió nunca a los médicos, sigue sin dar respuesta a los reclamos salariales y a la vez elogia la excelencia y la vocación. O sea, para que se entienda bien, ¿no? Desde que asumió Milei, el personal de salud del Hospital Garrahan perdió un 40% de su salario real. Por eso hay asambleas. Y por eso es extremadamente cínico y un tanto psicópata el tuit del ministro de Salud, Mario Lugones. A todo esto viene a colación, ¿saben cuál es la primera decisión que tomó Lugones como ministro de Salud apenas asumió? La primera, la primera de todas. Despedir al consejo directivo del Garrahan. ¿Por qué los despidió? Porque en aquel momento, frente a la situación salarial que se complicaba cada vez más, habían decidido dar un aumento por única vez de 500.000 pesos a todos los trabajadores del hospital con los recursos propios. Porque ustedes saben que una pequeña parte del hospital está financiado con recursos propios, como por ejemplo de operaciones que les cobran a las prepagas o a las obras sociales. Bueno, esos recursos propios habían decidido destinar una pequeña parte a un bono por única vez de 500.000 pesos. Y por eso Lugones, como primera medida como ministro de Salud, descabezó al consejo directivo del Garrahan. Es decir, esta decisión que habían tomado en su momento ni siquiera era más gasto para el ministerio. Pero, obviamente, los despidos apuntaban a disciplinar, dejando bien en claro que solo el ministerio puede decidir cuestiones salariales. Bueno, volvamos al presente. Hasta ahora, la única respuesta que dio el gobierno a los reclamos fue poner una nueva jefa de prensa en el hospital. Se llama Candelaria Perelli. ¿Y saben quién la envió? Manuel Adorni. ¿Para qué? Para manipular la información, a lo que ya nos tiene bastante acostumbrados este gobierno, que es una práctica, es un modus operandi, y manejar la comunicación de las redes sociales del hospital. O sea, mandaron a esta persona para que tenga control de las redes sociales del hospital y a partir de ahí publicar comunicados falaces sobre la situación del Garrahan, diciendo cosas como que los trabajadores, cito textual, buscan generar un clima artificial de conflicto que no refleja la realidad de la institución, y hasta los califica de ñoquis en otros de los comunicados. Es decir, manipulan la información, es lo único que les importa, y no mejoran las condiciones salariales de los trabajadores del hospital. Y los obligan a estar en una situación cada vez peor, que ya se ha derivado, como hemos contado en otras oportunidades, en que muchos profesionales, que está bien, dejan todo en la cancha, pero llegan a un punto en el que ya no pueden más y se van del hospital. Con este tipo de actitudes, no solo les licúan el salario a los trabajadores, sino que además los maltratan, ¿no? Porque de vuelta, fíjense la única operación que hacen. Lo único que hacen es querer controlar la información de las cuentas oficiales del hospital. Mirá en lo que están, en la chiquita que está el gobierno. Y ahora, a todo esto, al cinismo de Lugones y de Adorni, se sumaron las mentiras del presidente. Porque en una muy amena conversación que estuvo con Esteban Trebuch,
que de tan embobado que estaba de tener a su ídolo enfrente, le dejó pasar absolutamente todas. ¿Qué dijo Milei? Bueno, primero dijo esto. En el caso del Garrahan, usted tiene que en hospitales equivalentes, 2/3 de la nómina son médicos y 1/3 es administrativa. En Argentina, 70% de la nómina es administrativa. Es decir, usaron una causa noble e importante como la del Garrahan para esconder militantes políticos. Bueno, esto es completamente falso y ya fue desmentido hace semanas cuando salió a dar algunas entrevistas la viceministra de Salud, María Loxisano, a quien guardaron rápidamente y dejó de hablar porque tuvo un paupérrimo desempeño público. Dio un par de entrevistas, fueron un desastre y la guardaron. Lugones no da entrevistas, o sea que nadie pone la cara por el tema de el Garrahan públicamente y después sale el presidente a decir mentiras. Porque de los 4.728 trabajadores que tiene el hospital, 3.190, es decir, un 70%, es personal de salud dedicado a la asistencia directa de los niños y niñas, médicos y otros profesionales. Y tan solo 473, un 10% del total, hace tareas administrativas. ¿Se entiende? El presidente está diciendo que el 70% es administrativo. Y es todo lo contrario. El 70% es personal de salud directamente dedicado a la asistencia de chicos y chicas. Y solo un 10% es de tareas administrativas. La mentira es flagrante. Con el nuevo estatuto policial de Bullrich tal vez lo puedan detener en flagrancia. Bueno, por otro lado, el presidente da a entender que quienes hacen tareas administrativas no trabajan, porque el gobierno sigue hablando de ñoquis y puso un control biométrico y hasta ahora no pudieron identificar ni a una sola de las personas que decían que supuestamente no iban a trabajar. Es decir, el gobierno sigue con una narrativa que la sociedad no le cree, porque aparte la sociedad no le cree esto al gobierno, es un punto donde el gobierno ha tenido un desempeño muy malo. Siguen jugando con esto de que hay ñoquis y no pueden mostrar uno solo. Si llega a haber alguien que cobra y no labura en el Garrahan, que lo rajen. Pero ni siquiera pueden mostrar eso. Es alucinante, realmente. Ahora, sigamos con otro de los conflictos que hay en el Garrahan, que es el reclamo salarial de los residentes. El gobierno ya lo dio por concluido y dice que a partir de julio les va a llevar el sueldo a 1.300.000 pesos. Los residentes siguen reclamando y dicen, no estamos conformes con eso, queremos 1.800.000. Y en este escenario de disputa entre el gobierno y los residentes, el presidente en esa misma conversación con Trebuch dijo lo siguiente. En otros países del mundo las residencias no son rentadas o, en otros casos, hasta pagan por las residencias. Esto también es completamente falso. Los residentes son médicos recibidos, son tipos que ya han estudiado 8 años. Y en todos lados se pagan las residencias. Por ejemplo, La Nación publicó algunos ejemplos. En Estados Unidos, $5.250 al mes. En España, 1.281 euros. En Brasil, 800 dólares. En México, $733. En Chile, $2.000. Y así sigue la lista. Pero encima, lo que está diciendo el presidente con esta mentira de que en el mundo no se pagan las residencias es agradezcan que algo les pagamos. Eso es lo que está diciendo. El mensaje es nefasto, es agradezcan que les estamos pagando algo. Y peor aún, porque en un momento también de la entrevista, él dice que cree que los residentes hasta incluso deberían pagar ellos. Es espectacular. Delirio total. Muy significativo de la etapa de delirio que atravesamos en este momento en Argentina. Bueno, en definitiva, además de ganar cada vez peor, los trabajadores del Garrahan tienen que soportar el cinismo de Lugones y las mentiras de Milei. Hasta las 12 solo tenés que hacer una cosa. Vamos a calmarnos.